parte de medicina estética. Gente importante a tratar temas importantes. Los viernes nosotros tratamos de desintoxicarnos un poquito de política y tratamos un tema que es fundamental, que es el tema de la salud. Quizá mucha gente diría que la medicina estética, que la nutrición no tiene que ver con la salud, tiene que ver mucho con la salud. Tiene que ver mucho con la salud, hasta con la salud emocional. Con la autoestima. Con la autoestima, que es parte de la salud emocional. Buenos días. Nos acompaña el doctor Rafael Santos Pellegrín, él es nutriólogo clínico con estudios en medicina estética avanzada. Buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, buen día, muchas gracias por la invitación al programa. Buenos días, doctor, bienvenido. Dice aquí, doctor, que usted es especialista en nutrición celular. ¿Qué es eso? Normalmente en la parte de nutrición clínica y nutrición celular se basa en los nutrientes que adquiere cada persona en cuanto a la parte de complementar cada uno de los nutrientes que llevamos en el día a día. Tanto tener una nutrición entre sodio, potasio, magnesio, que son parte de los ingredientes esenciales que uno necesita. Y también complementar la parte de proteica, nivel de carbohidratos y demás que se necesita para que una célula tenga una función adecuada en su día a día. Pero ¿eso cómo se traduce? Eso es sofisticado, porque sabemos que necesitamos ciertos nutrientes, vitaminas y minerales y demás. Pero ¿es a través de una dieta especial con ingredientes dominicanos y de comida dominicana, por ejemplo? O suplementos vitamínicos que abundan tanto que abundan hoy en día, tanto. y que yo tomo como 7 u 8. Ay, mi madre, yo no. Bueno, la gente normalmente piensa en que una alimentación regular incluye solamente la dieta dominicana, comer arroz, comer habichuelas, comer ciertas porciones de carnes, pero en la actualidad las personas están hablando mucho del tema de dietas, mantener un peso ideal, que la persona se ve en forma y eso, pero hay que tener un balance de nutrientes, por eso normalmente uno le indica a los pacientes un multivitamínico para mantener un nivel hemodinámico eficiente. ¿Usted está de acuerdo con los suplementos vitamínicos? Sí, claro, porque no todo se consigue en los alimentos que adquirimos en el día a día. Normalmente por el proceso de maduración de las frutas, por el proceso de las carnes, bioquímicos y eso, y también en la fase de la cocción de los alimentos se pierden muchos nutrientes que a veces hay que adquirirlos de una forma diferente, como tomando una pastilla en el día a día. Por ejemplo, ahora que está de moda la dichosa dieta vegana, Exacto. en la cual ni nada derivado animal, ni leche, ni huevo, ni queso, ni carne. Ni carne, no, es totalmente vegetales. Ese tipo de personas que lleva una dieta vegana, incluyendo una de mis hijas que lleva esa dieta vegana, muy estrictamente, requiere de nutrientes especiales, adicionales. Sí, claro, normalmente los pacientes que llegan a mi consulta que me piden, yo quiero bajar de peso, pero necesito hacer una dieta vegana, son esos pacientes que tienen ciertos temas con los animales, normalmente llegan con un aspecto psicológico diferente, donde dicen, no, yo quiero conservar el medio ambiente, sí, yo no quiero tener una filosofía. Hay una filosofía diferente en la forma de pensar de estos pacientes, donde en esos pacientes normalmente tienen un déficit proteico, porque no consumen carne, no consumen huevo, no consumen lo demás, y lo que uno normalmente le pone es una proteína exógena, claro, agregando los demás nutrientes, como multivitamínico, vitamina C. Siempre en la primera consulta a los pacientes lo ideal es hacerles análisis para poder identificar si hay un déficit de algo para poder complementarlo en cada una de las consultas. Doctor, y está el caso extremo, opuesto a ese, que es la ketogenic diet o la dieta ketogénica, que está fundamentada en proteínas y en grasas, básicamente. Ese tipo de dieta, ¿qué implicaciones tiene para la salud? Bueno, actualmente me llegan pacientes a mi consultorio que me piden una dieta keto o que vienen de ese tipo de dieta donde hacen un rebote. En la parte de la exposición al paciente, en la consulta, siempre me gusta hacer énfasis de que el paciente debe aprender a comer de todo. ¿En qué sentido me baso? En que solamente comiendo grasa, a la hora que entras una porción de carbohidratos, el paciente va a subir de peso con facilidad, porque es una dieta ficticia, no es una dieta sostenible, que usted solamente se mantenga comiendo carne, grasa, es un poco complicado. Y en las analíticas posteriores a la dieta keto, muchos de los pacientes, aunque dice que no le va a subir el colesterol, aparecen con un nivel de colesterol bastante elevado.
Así que es una dieta que afecta. Indirectamente va a afectar. Le hablan en la base estadística de los pacientes. Ok, usted no tiene ninguna filosofía o preferencia por las dietas. Si la gente le gusta su carne, usted respeta eso. Si le gusta lo orgánico, que está muy de moda, también usted le va con lo orgánico. Si es vegano, también. Me gusta tener todo tipo de variabilidad, pero mucho más hacer énfasis en la mente del paciente para que aprenda a comer de todo, para que aprenda a tener un balance, que es la dieta que va a mantener más tiempo el peso del paciente. Simplemente el paciente que tiene una mayor predisposición genética a la obesidad, a la ganancia de peso, que tenga un mayor control en los carbohidratos y en los azúcares. Vemos que también usted trabaja en implantes de células madres. ¿Cómo es eso? Explíquenos. A ver. Eso todavía no es un debate sobre la Exacto. efectividad o no de las células madres. Y si está permitido o no, aquí. Bueno, en la actualidad en República Dominicana se hace célula madre en diferentes centros. En cuanto a los permisos y demás, todavía hay un debate en cuanto a eso. Justamente. Porque en los profesionales que trabajamos células madres, hay algunos que le demuestran al paciente, tú te vas a curar de tal enfermedad. Y eso no siempre es cierto. Al paciente siempre hay que decirle la verdad. Va a mejorar una condición de salud del paciente, pero no es un tratamiento curativo, como me han llegado algunos pacientes a consulta. Yo me hice célula madre en tal lugar, inclusive fuera del país, no solamente aquí. Y me dijeron que de una vez tenía que parar la utilización de la medicación de la diabetes, por ejemplo, y no, eso va a depender del estadio, no se va a curar una diabetes como tal, va a mejorar la funcionabilidad porque no hay una forma de hacer. Cuando tú introduces una célula madre activa, que es para una regeneración celular. ¿Y en cuáles casos usted tiene experiencia? Yo he puesto muchas células madre en tratamientos capilares para estimular el crecimiento del folículo parcialmente inactivo. No es un paciente que tiene una calvicie total o que tiene una alopecia en la actualidad, sino que va debilitando por diferentes cambios hormonales, por estrés y demás. Va cambiando la formación, o sea, la fijación capilar. Pero usted usa las células madre para temas atinentes a su especialidad, que es nutrición y medicina estética. Usted no se va al tratamiento de otras enfermedades porque quizá no sean de su competencia. Normalmente se utiliza células madre para otras cosas. Se pone también en la parte de rodillas, articulaciones y demás. ¿Y usted trabaja en eso? Sí, lo que pasa es que se junta una mezcla de especialistas. No es como que solamente yo trabajo en cuanto a eso, sino que también hacemos una interconsulta con un ortopeda que tenga una especialidad también en células madres para poder hacer el implante en la zona específica, principalmente en la parte de rodilla, hombro, tendones, ligamentos, alguna lesión muscular profunda. Yo tengo una curiosidad y le voy a pedir permiso a Ramón. ¿Cómo llega un joven médico que estudia nutrición a tratar temas estéticos, que generalmente son temas más femeninos? En la actualidad hay mucha combinación, mucha compenetración en que el que anda tratando de verse bien. Un paciente que va a la consulta nutricional porque quiere verse dentro del peso adecuado, verse esbelto y demás. No, pero al al para final, ganar músculo uno va también. No siempre. La mayor parte de la consulta es para reducción de peso. Reducción de peso. El 20% equivale al paciente que va a ganancia muscular, pero luego de que el paciente baja de peso hay una degradación muchas veces física en el aspecto facial. Y ahí viene mi interés por trabajar la medicina estética, donde uno va corrigiendo esas arrugas causadas por la pérdida de peso masiva y demás. Pero hay casos en los cuales es inevitable la llamada bariátrica, operaciones para reducir el estómago. Mira, en ese sentido a veces yo alego un mal manejo en el paciente o en el médico tratante en la parte de reducción de peso, porque hay muchas cosas que hay que utilizar en el paciente, como un tratamiento psicológico, hay que darle una interconsulta psicológica al paciente, porque actualmente la gente busca una vía fácil de bajar de peso. Me voy a hacer una bariátrica, me voy a poner un balón, pero el paciente puede tener una educación como tal. El paciente no busca una ayuda adecuada, lo primero que va a un cirujano bariátrico, donde ¿qué le va a ofrecer? Vamos a hacerte una cirugía bariátrica para bajar de peso. Y no siempre esa es la vía más fácil. A veces uno puede orientar de una forma adecuada a un paciente, irlo educando poco a poco y el paciente puede evitar una cirugía bariátrica. ¿Sus pacientes básicamente son en el área de la nutrición para dietas o también usted tiene muchos que van por la parte estética? Le podría decir que actualmente mi consulta va un 50-50. Hay muchos pacientes que van ahora por el tema de las madres,
Han llegado muchas madres, muchas mujeres que vienen, me quiero quitar las arrugas, me quiero rellenar un surco, me quiero trabajar la parte de rejuvenecimiento facial, pero igual van a mi consulta 50%, 50%. Ya. ¿Y los hombres van a la consulta? Sí, normalmente hay un tabú que los hombres no se hacen tratamientos ¿Qué estéticos, no? pero realmente sí, buscan su ayuda, siempre tratan de dar su ayuda y tal. Lo que pasa es que el trabajo... Ojo, yo no me he hecho nada. Yo ni me tiño el pelo. Hay gente que me pregunta de que tú te tiñes el pelo. Yo no me tiño el pelo. A pesar de mi edad. Doctor, vamos a una breve pausa. Este tema está interesante y hay todavía muchísimas cosas que vamos a ver, principalmente en el área de la estética. Volvemos en unos minutos con el doctor Rafael Santos Pellegrini. Estamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el doctor Rafael Santos Pellegrini. Él es nutricionista y experto en medicina estética. Doctor, dentro de las informaciones que tenemos de usted, usted tiene tratamiento para la reducción masiva de grasa por multiinyecciones. ¿En qué consiste ese tratamiento? Dentro de la parte de acúmulo de grasa o depósito de grasa en el cuerpo, hay zonas que son específicas donde el paciente va a tener una mayor localización de tejido graso, como abdomen bajo, en la espalda, en los flancos, en los laterales, los famosos chichos. Los chichos. Cuando el paciente empieza un proceso de reducción, normalmente va bajando de todo, baja mucho de la cara, baja mucho de los hombres, y la barriga o esos chichitos, esa grasa localizada, es la grasa de mayor resistencia. Para eso tenemos tratamientos de inyección de sustancias lipolíticas. ¿Eso es hidrolipoplasia o es otra cosa? No, es otra cosa. En la parte de reducción por inyección, son inyecciones de lipolíticos que lo que van a hacer es degradar esa grasa y convertirlo en un tejido de fácil. Es decir, no es extraer la grasa. No es extracción. No es liposucción. No es liposucción. Eso no tiene ningún riesgo para la salud. ¿Cuáles son esas sustancias que se usan? Normalmente hay diferentes tipos de sustancias. Antes se usaba mucho alcachofa, que es lo que la gente normalmente conoce, pero en la actualidad se utiliza desoxicolato, que lo que hace es degradar la grasa y convertirla en una grasa de fácil absorción. ¿Y entonces eso no queda la piel después flácida? ¿O cómo se maneja eso? Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento de inyección. Hay algunos que son para reducción de grasa localizada y otros que son para tensar. Flacidez de la zona, para tensar la piel en el proceso de reducción. Aunque esas inyecciones se combinan con aparatología que van a hacer que baje mucho más de talla, pero también va a ir recogiendo la parte flácida en la zona donde va bajando de medidas el paciente. Fantástico. Doctor, ¿qué es un relleno autólogo? Normalmente en la parte de relleno autólogo es algo que se sustrae de su propio organismo y vuelve y se pone. Normalmente el relleno autólogo se utiliza en la parte de célula madre cuando uno hace la extracción del paciente. ¿Y de dónde se saca eso? Normalmente se saca de médula ósea. Ay, Dios mío. O también puede sacarse de grasa alrededor del ombligo, pero no es una extracción de grasa que va a notar un cambio en cuanto a medida, porque es una poca cantidad. No es tanta la cantidad como que te va a notar así que es una lipo como tal. Es decir, que eso es para el tema de la célula madre, lo del relleno. Sí, el relleno autólogo es una extracción y autorrelleno con su propia sustancia extraída. Pero a veces es relleno también porque ahora las mujeres quieren tener traseros prominentes. Sí. Ya eso es en la parte quirúrgica, cuando le hacen una lipoaspiración, que se inyecta nuevamente, es un relleno autólogo, es su propia grasa que se coloca en otra área. A veces se ponen en la cadera, el glúteo se pone eso. Se pone en glúteo, se puede poner en la cadera. ¿Y eso se queda en el lugar? Eso va a depender. Si el paciente baja de peso, en la reducción el organismo va utilizando la grasa como energía y probablemente puede ir bajando de cualquier zona, no solamente del área con relleno autólogo, sino de cualquier lugar. ¿Y no hay riesgo trasladar grasa de un lugar del cuerpo a otro? No presenta riesgos. Eso va a depender en una buena evaluación del paciente. Si el paciente está apto para la cirugía, no se supone que haya un riesgo como tal, a menos que haya una mala práctica en la parte quirúrgica que incluya un tromboembolismo, que incluya una embolia grasa, que es uno de los mayores riesgos ahora mismo, que hay un taponamiento de algo por un mal movimiento en cuanto a la extracción de grasa. ¿Qué tipo de examen debe de hacerse previamente a cualquier de este tipo de cirugía?
que garantice por lo menos cierto grado de seguridad de que el paciente no va a morir, porque estamos viendo con mucha frecuencia muertes de personas que, especialmente que vienen del exterior a República Dominicana y que fallecen en el quirófano. Bueno, en la parte de la evaluación prequirúrgica, el paciente debe estar en un buen estado hemodinámico para entrar al quirófano. Dígase que no tenga anemia, que no tenga ninguna infección activa, que sus tiempos de coagulación sanguínea estén dentro de los parámetros adecuados, aparte de la evaluación cardiovascular y de parte del anestesiólogo, que el paciente tenga, en caso de que sea un paciente hipertenso, tenga una hipertensión controlada y que lleve sus medicamentos en el orden adecuado. Perfectamente. Vamos a ver qué otro caso. Lipoescultura, ¿qué es? Es una parte complementaria donde uno va a ir moldeando alguna zona del cuerpo, pero ya en cuanto a la parte de lipoescultura puede ser también una remodelación facial, donde cuando uno saca un poquitico de grasa, en estos surcos, en la parte de los nasogenianos, se puede poner un poquito de grasa, al igual como se coloca en los glúteos, haciendo un remoldeamiento de la cara. ¿Y se queda en el lugar? Sí. Normalmente va quedándose en la cara, pero ese uso de grasa autóloga que usted dice que se usa en los glúteos, que se usa en las caderas, en la cara, ¿qué tiempo dura eso en el cuerpo? ¿Eso se queda definitivamente o eso se va yendo cada cierto tiempo con el tiempo o cómo es eso? Tiene una buena duración en los años, pero todo va a depender del mantenimiento del peso del paciente, porque en la fase de reducción de peso, que es cuando uno utiliza su propia grasa como energía, va bajando los depósitos de grasa de todas las zonas. ¿Y la gente puede hacer ejercicio para esa zona, puede tener esos implantes de grasa? Claro, porque una cosa es la parte muscular y otra cosa es la parte superficial, que es donde va el tejido graso. No necesariamente va a tener un consumo de esa zona, todo lo contrario. Hacen una cantidad X de ejercicio para levantar quizá la zona muscular que queda debajo de la grasa implantada, como en el caso de los músculos de los glúteos. Uno sabía que se implanta, hay implantes capilares para el tema de la calvicie, pero veo que también hay implante capilar de cejas y pestañas. Y de pestañas. Sí, normalmente se saca, quienes lo buscan son más las mujeres, sí. Se sacan de la parte de atrás de la Una oreja. pestaña larga. Pero ¿y de la pestaña? ¿De dónde? Del área donante de la pestaña, ¿de dónde? Igual, se saca de la parte posterior a la oreja para que no se diga. note la extracción. Pero y se entonces, monta igual. ¿pero eso va a crecer? Eso le iba a decir. Oh, la diferencia es que en esos cabellos implantados, como es un folículo diferente en cuanto a la zona, va a crecer y el paciente tiene que recortarse sus pestañas. Es mejor la pestaña postiza, ¿verdad? Claro. Es verdad. Y hay muchos pacientes que van a eso y a las cejas. No tanto. La verdad, como hay tantos tratamientos que son... Y tanto maquillaje. Y tanto maquillaje, y tantas pestañas postizas, la gente normalmente se va por lo más fácil. Exactamente. Okay. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted hace para el público general a la hora de escoger a un facultativo para hacerse uno de estos procedimientos? Algunos de los cuales usted ha mencionado que tienen riesgo, porque usted habla de que algunos son en quirófano, usted habló de algo que se saca de la médula, algo muy delicado, un implante, que es algo muy delicado también cuando es con grasa. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que usted podría hacer? ¿Y quiénes califican y quiénes por alguna condición de salud no califican para eso? Esos tratamientos. Lo ideal es que el paciente busque un profesional adecuado con los diferentes logros académicos y formación académica y experiencia. Y experiencia para hacer el tratamiento como tal, que lleve una buena evaluación, que el paciente tenga unos resultados dentro de los parámetros, porque pasa mucho en la actualidad que hay pacientes que llevan hasta resultados alterados, resultados de otro paciente, y van a un laboratorio de menor nivel para poder hacer un rejuego y decirle al cirujano, sí, yo estoy apto para, sin haberlo estado. También hay pacientes que tienen algún evento cardiovascular anterior, que no lo cuentan tanto en consulta, yo tengo un stent, yo tengo esto, y no sale en un reporte, porque actualmente en República Dominicana no contamos con un sistema donde tú puedas ver qué se ha hecho el paciente anteriormente. Simplemente uno va evaluando, manda a hacer las analíticas del lugar, pero el paciente no siempre te dice el 100%, porque
en el trauma psicológico de un paciente, la parte de realizarse algún tratamiento, con tal de lograr la figura deseada, muestra sus resultados a su conveniencia, muchas veces comprometiendo al profesional de la materia para lograr un resultado. Increíble lo que la gente quiere en términos de la belleza. ¿Dónde está su consultorio, doctor? Actualmente yo estoy en la República de Colombia, en Ciudad Real 2. Perfectamente. Bueno, le agradecemos su participación, hemos aprendido muchísimo, o un poquito más de estos temas de nutrición y de belleza y de estética. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por invitarnos al programa. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento tenemos una entrevista interesante. Vamos a ver qué es el barco por el Caribe. El premio Barco de Vapor por el Caribe. Premio SM. Vamos a ver qué es eso. Del Caribe. En unos minutos.